Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Dos de los temas que han llamado fundamentalmente la atención de los colombianos en estas últimas horas son la rebaja de penas que plantea el proyecto de reforma a la justicia para toda clase de delitos, incluyendo abuso a menores. Y, por otra parte, el aumento de los cultivos ilícitos. Nuestra invitada esta noche es la señora ministra de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago. Señora ministra, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo defiende usted la idea de rebaja de penas para grandes delitos? Gracias, Yamid, por la invitación. Un gusto estar acá. Y yo diría que el tema en particular lo ha defendido también la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entendiendo que la propuesta que se hace en el proyecto conjunto de la Corte, de la Fiscalía y que coadyuva el Ministerio de Justicia, significa que hay un estudio, según muestra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, en donde los hechos frente a los niños, niñas y adolescentes están en un 54% de impunidad. Eso quiere decir que lamentablemente se ha verificado por la Fiscalía, que es el ente acusador, y por la Corte, que en muchos de estos casos no se llega ni siquiera a una sentencia condenatoria. Pero además también tiene un elemento que tiene que ver con el sistema acusatorio. Cuando nosotros hablamos de que implementamos el sistema acusatorio en Colombia, tenemos un elemento fundamental y es que una de las características de este sistema es que se pudiera trabajar con preacuerdos y principios de oportunidad para lograr algo que el sistema mismo llama un desfogue natural, que ahorra tiempo y esfuerzos, pero además ahorra incertidumbre a la víctima. Porque si yo preacuerdo con alguien y esa persona acepta los cargos, me evito todo un plazo muy largo que tienen hoy en día los juicios en Colombia y puedo generar la sanción y reparar a la víctima o tratar de reparar de manera integral a la víctima. Y entonces, cuando usted me dice cómo lo defiende, yo le quiero decir que este es un proyecto de la Corte, de la Fiscalía General de la Nación, que coadyuva el Ministerio de Justicia en esta norma en particular, y que desde ese punto de vista lo que estamos diciendo es una rebaja mínima permitiría que se acepten cargos y desde ese punto de vista llegar a una sentencia pronta y a un proceso ágil. El tema es discutible y discutido, se está discutiendo hoy en el Congreso con los ponentes, se están dando las razones político-criminales y procesales que permiten demostrar que estos procesos se están demorando mucho en el sistema procesal y que llega también a operar el fenómeno de la prescripción en algunos casos. Y aquí entonces podríamos decir que hay ventajas que se ven dentro de una sanción efectiva y una obtención de justicia. La propuesta no cae en el vacío, la propuesta, según estamos analizando desde hace algún tiempo, tiene un antecedente que es la verificación de la gran impunidad frente a estos casos. Pero es muy difícil de aceptar, señora ministra, con todo respeto, que como hay impunidad, rebajemos la pena. Es que no es un tema de que porque hay impunidad se rebaja, es un tema que tiene que ver con el derecho de las víctimas también a tener una justicia pronta, pero además provista por un elemento que tiene el sistema. El preacuerdo lo tiene usted desde el año 2004, funcionando en Colombia. El preacuerdo es rebaja obligatoria hasta un 50% en la mayoría de los casos. Solo se prohíbe en algunos casos en concreto. Entre esos se prohibía o se prohíbe por la ley 1098 de adolescencia e infancia en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Pero la rebaja es una figura que opera desde el 2004 en el sistema de la ley 906 y es una, digamos que una forma de entender también que cuando la persona genera un preacuerdo, acepta su responsabilidad,
va a tener una sentencia acorde con esa aceptación, pero también va a permitir que la justicia opere mucho más rápidamente que lo que significaría llevar un proceso 6, 7 u 8 años, que normalmente en estas condiciones la prueba es muy difícil de obtener. No es impunidad, la rebaja es simplemente una consideración en torno a elementos que los mismos penalistas que han intervenido en las audiencias públicas del Congreso han reafirmado la necesidad de utilizar estos mecanismos. Le pongo exministros de Justicia como el doctor Jesse Reyes, le pongo personas como el doctor Francisco Bernate, personas como el doctor Iván Cancino, que han intervenido en todas estas audiencias, más jueces y magistrados como fiscales delegados ante la Corte, que han dicho la necesidad de utilizar estos mecanismos para una sanción ágil y sobre todo para lograr capturar a estas personas de manera inmediata y lograr que se le imponga una pena real. A ver, señora ministra, esta pregunta se la hago con todo respeto. ¿Usted qué tiene que decirle a una madre de familia, a una madre cuya niña fue violada, que el gobierno está presentando un proyecto o está defendiendo una medida para rebajar la pena al violador? Mire, yo diría primero que eso no tendría que haber pasado desde el punto de vista del respeto y de la protección a los niños y niñas. Pero si pasa, le rebajo la pena. Pero si pasa, tiene que haber una investigación y una sanción. Desde ese punto de vista también le diría que la única forma, en algunos casos en donde la prueba es muy difícil de encontrar, y lo sabemos, porque estos son los delitos que se llaman de puerta cerrada en muchas ocasiones, donde no hay evidencias que permitan llegar al responsable, también puede acontecer la necesidad de que ella sepa quién fue el autor y que esa persona reciba una sanción proporcional y adecuada. El tema de hablar genéricamente de una rebaja no significa impunidad. Significa que esa persona va a tener un mínimo de 14 años y de ahí hacia arriba. Y siempre he explicado el tema porque además tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía, el presidente Gerson Chaverra como la fiscal Luz Adriana, que son partidarios de esta disposición y que la han promovido y la han defendido, están trabajando sobre la base de un elemento fundamental y es cómo poder sancionar de verdad y realmente a esa persona, generando una también reparación a la víctima y no dejar que en el tiempo que se están llevando los procesos pueda perderse elementos fundamentales y dos, pueda generarse fenómenos que acaban con la acción. Mire, para recuperar un hijo en esas condiciones y decirle a una madre que eso le va a dar paz, es imposible. El hecho de que un menor sea agredido no es posibilidad ni siquiera de que usted le aplique la pena perpetua, porque una madre nunca va a aceptar, nunca, la violación de su hija. Pero independientemente, si el Estado actúa de manera rápida, ágil, podrá decir que realizó justicia en términos de sanción. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo más importante, Yamid? Lo más importante para mí es que se haga una acción de prevención. En la mayoría de casos, tenemos un 54% demostrado, es de la familia en agresiones a menores. Esto también está haciendo un llamado de atención que no solamente es un tema punitivo. ¿Pero qué quiere decir eso, señora? Quiere decir que la mayoría de agresores en ese 54% son de la familia. Padre, madre, hermanos, tíos. El 27%, a sus hijastras o hijastros. También. El 27% son actos que se cometen por personas amigas del núcleo familiar. Y solo el excedente son por personas ajenas. Y esto sí nos lleva a una reflexión. Yo creo que ahí es donde debe estar la reflexión y las preguntas. ¿Por qué está sucediendo esta agresión? Llevamos 333 niños este año. El derecho penal no soluciona nada. Perdón, llevamos 333 niños. Agredidos. ¿Por miembros de la familia? Por parte miembros de la familia y parte... ¿Qué parte miembros de la familia? Estamos haciendo el cálculo del 54%. Entonces, yo con todo el respeto también, como usted me dice, Yamid,
yo creo que el planteamiento tiene que ser anterior. El derecho penal no me restablece a ese niño. El derecho penal no me logra mantener vivo a ese niño, ni me lo resucita. ¿Dónde estamos fallando? Y estamos fallando desde el principio. Entonces, la rebaja que se propone no es una rebaja, sino una mínima rebaja para lograr obtener que el sujeto acepte los cargos y que tenga también lo que se considera un beneficio legal. Pero no quiere decir que salga impune. Pero a ver, ministra, explíqueme por favor, ¿por qué una mínima rebaja permite que el agresor acepte sus cargos? Porque es una forma que se ha considerado viable también porque obtiene un beneficio. El preacuerdo, que es una figura del sistema procesal. Mejor dicho, que la medida debe conducir a que haya un diálogo con la Fiscalía. Claro. El diálogo significa, ¿Fiscalía obtiene un beneficio? Sí, claro, porque sabe que el sujeto va a aceptar su cargo y desde ese punto de vista tiene lo que llamamos nosotros la acusación lista y esa acusación es la que es base de sentencia. Y entonces lo que decimos nosotros, ese proceso puede ser un proceso de 1 semana, 2 semanas, 2 meses. Mientras que cuando yo me someto a juicio, incluso el debate está durando tantos años que puedo tener una sentencia absolutoria, incluso como está sucediendo, después de 7 o 8 años. Entonces, las ventajas político-criminales de lo que diseñó el sistema procesal, lo que significa es que los preacuerdos son válidos. Ahora la discusión. La ley 1098 prohibía estos preacuerdos y este principio de oportunidad, es decir, no permitía estas rebajas. En esos casos. En esos casos, de niños, niñas y adolescentes. Pero el tema es el hecho de permitirlo en una ínfima proporción, ¿permitiría llegar a condena efectiva? Claro, de la mano de una investigación seria y de un juzgamiento adecuado. Mucho más rápido para lograr incluso que estas personas no sigan delinquiendo. Pero, ministra, ¿qué seguridad tiene usted, o mejor dicho, el ministro de Justicia, o mejor dicho, el Estado, de que eso va a ocurrir? Digamos que esa es una apuesta que la hace la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia desde las estadísticas y desde las realidades de los casos. ¿Cuáles son las, perdón que le interrumpa, cuáles son las estadísticas que hay? Digamos que la base que hacen desde la demostración de que podría llegarse a un arreglo rápido es que en algunos casos que están siendo analizados, las personas dicen, si yo no tengo beneficios, pues no preacuerdo. No confieso. Si usted me da algún beneficio, pues yo también tengo un beneficio para evaluar y por lo tanto realizo el preacuerdo con la Fiscalía. Digamos que es un estímulo legal en donde usted evita un proceso largo. Pero ministra, mire, la duda es, si no se sabe, si no se conoce, porque no se conoce, ¿cuál va a ser la reacción del delincuente? ¿Cómo se presume que esa va a ser? Bueno, mire el caso, por ejemplo, lamentable de Sofía, que actuó la policía, que encontró al agresor, que este agresor confiesa. Este proceso en donde él se allana y puede llegar a aceptar cargos va a ser un proceso muy rápido, a diferencia de los procesos en donde no hay esa clase de aceptación. No, es que hay muchos más delitos en ese caso de Sofía. En todos. Porque cuando usted habla por ejemplo, cuando se hace una violación a menores de edad, puede haber incluso tentativas, si es niña, de feminicidio. En este caso en particular estamos hablando de violencia sexual, de feminicidio, y lamentablemente no me gusta tocar toda la gama de delitos por respeto obviamente a la familia en particular. Pero esto lo que permite decir es, esa pena es una pena altísima. ¿Por qué? Porque usted tiene varios delitos. Entonces la rebaja que usted le aplica al preacuerdo es ínfima. Y esa persona va a estar detenida por lo menos en cárcel más de 25 años. Entonces, el tema es la discusión de si la rebaja es políticamente, desde el punto de vista criminal, correcta y permitida. Y esto está clarísimo en el Código. Es permitida y es político criminalmente aceptada. Ahora, estamos en el otro extremo. Perdón. Usted dice política ilegalmente. Política criminalmente. O sea, político criminalmente correcta y legalmente
correcta. Es decir, el preacuerdo es una figura que está establecida en la ley. ¿Usted es madre? Yo soy madre. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque yo prefiero que ese sujeto que cometió ese hecho esté realmente identificado y sancionado y no que esté suelto haciendo más hechos contra otros niños. Y ese es digamos, el sentido de la medida. Yo la entendería así. ¿Y a usted le parece que la gente debe entender Yo no diría que debe entender. que tiene? Nosotros damos las razones y en particular la Corte y el magistrado Chaverra y la fiscal han insistido en este tema en todos los espacios, pero la gente tiene que comprender que no es una medida que se haya creado para la impunidad, eso sí, porque tiene una vocación diferente a la que están tratando de incluirle en el tema de impunidad. Ahora, señora ministra, el otro tema por el cual la invité a este programa esta noche tiene que ver con el aumento de cultivos ilícitos. ¿En qué estamos en ese campo? Bueno, si me permite, porque además a mí me gusta ser textual, siempre lo he sido, hay que entender que el monitoreo que se presenta de territorios en presencia de coca por la UNDOC, que es la organización que rinde este informe de las Naciones Unidas, tiene dos afirmaciones que han pasado desapercibidas. Una, que la desaceleración ha sido constante desde el año 22 aquí. En el año 21 teníamos el 43.7% de cultivos. Hoy tenemos el 10%. Y eso significa entender que ha habido una desaceleración impresionante a partir del año 22, en donde estaba en el 13% y hoy está en el 10%. De cultivos de coca. De cultivos de coca. Y eso está en el informe. Y otra cosa que también es importante destacarle... Pero a ver, escúcheme, señora ministra. Es que los periodistas tenemos información en el sentido de que los cultivadores de coca están en quiebra porque no hay quien les compre. Mire, ese tema es muy interesante y le voy a decir por qué. Porque usted me dijo primero que había aumentado. Y resulta que el tema, claro, en un 10%, menor que en el 2021. ¿Qué quiere decir? La siembra de hoja de coca. La siembra y la existencia. Pero los cultivadores de coca están en quiebra. Claro, y entonces eso viene a otra parte. Cuando nosotros decimos el informe, y aquí me quiero concentrar en un punto importante, que todos los periódicos y toda la prensa destacó 253.000 toneladas, no se fijaron en un tema que es muy importante también decirlo, que lo tiene el informe. Y ese informe lo que dice es potencial. El informe nunca ha dicho que salieron efectivamente 253.000 toneladas procesadas de coca. Lo que dice es potencialmente. Ellos hacen un cálculo y una proyección sobre una fórmula matemática y ese potencialmente es radicalmente diferente a decir que salieron 253.000 toneladas. Y esto lleva a la pregunta suya. Efectivamente, no solo usted, el tema de la desestimulación en términos de precio era una realidad en todos los municipios en donde incluso tenían que, primero, no negociaban porque no había precio. Y segundo, en muchos casos decían esto ya no es negocio. Y esto tiene una incidencia precisamente para entender ese potencial. Ese potencial quiere decir que yo no puedo dar por cierto ese número de toneladas proyectadas, procesadas, porque nunca existió una verificación de esa naturaleza. El informe de la UNDOC dice: hago un cálculo matemático sobre el tema de las hectáreas y sobre 5 particularidades de una hoja de coca que puede dar más producción, proyecto y potencialmente me puede dar esto. Todos los medios dijeron se produjo. Eso no es cierto. La UNDOC claramente dice es potencial. Y desde ahí el tema de la desestimulación significa que esa hoja no se compró porque el precio era regalado. Y ahí usted tiene una gran realidad, que los cultivos de coca no se vendieron para procesamiento porque no pagaban lo que era. Y es más, lo que dice el informe de la UNDOC también es muy importante en el sentido de decir que la demanda en Europa y en China, así como en Estados Unidos, ha crecido. Y por esa razón, la demanda de coca.
¿De coca o de cocaína? Bueno, en el tema particular cocaína, tiene razón en la precisión, de cocaína efectivamente fue astronómicamente superior. Y esto entonces tiene una lectura. Nosotros tenemos que decir que la demanda incide en la producción en todas las regiones que se produce coca para procesar la cocaína. ¿Qué significa esto también como dato? Significa que estamos viendo que si no hay control en la demanda, pues no va a haber tampoco posibilidad de controlar el procesamiento frente a una demanda desmedida y totalmente incontrolable. Conclusión, el informe lo que está diciendo es, necesitamos medidas donde se está demandando este producto. Y si no se ponen esas medidas, tampoco habrá soluciones en los países como Bolivia, como Perú, como Colombia, que estamos trabajando en la erradicación y sobre todo en la sustitución de estos cultivos. Y eso es precisamente lo que establece el proyecto de reforma de la justicia. Digamos que nosotros no tenemos directamente una norma que hable ni de control ni de erradicación en el tema de lo que se presentó. Es un tema totalmente diferente. Pero sí tenemos proyectos que generan también otra alternativa que es muy importante y es generar la utilización lícita de la flor o de la hoja. Y esto es una alternativa muy importante porque tenemos varias posibilidades de utilización. Farmacéutica, tema gastronómico y entre otras ya está trabajando sobre la base una necesidad de entender que estos productos al quitarle el alcaloide pueden servir para muchas cosas lícitas y perfectamente viables. Señora ministra Ángela María Buitrago, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A usted, muchas y a gracias. ustedes, amables televidentes, gracias también por la sintonía. CMI presentó Pregunta a Yamil.